Tengan todos ustedes muy buenas tardes, señoras y señores jueces, funcionarios jurisdiccionales y administrativos de la Corte Superior de Lima Norte y del país, y a todos los usuarios que nos están siguiendo a través de la transmisión por el Facebook Live de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. El día de hoy, lunes 2 de agosto, continuamos con la tercera sesión del seminario internacional denominado El rol del juez en el siglo XXI para una justicia de calidad, organizada por la presidencia de esta Corte Superior de Justicia, que reúne a destacados ponentes de talla internacional, especialmente ilustres ponentes de la República de Argentina. Hoy nos acompañan los ponentes Javier Luciano Aguerre, magíster en gestión integrada, calidad, medio ambiente y prevención, y Ana María Vives, jefa de calidad de la Dirección Nacional de Migraciones de la República de Argentina. Bien, a continuación, en el primer bloque, tenemos el honor de presentar, como ya le he mencionado, a la doctora Ana María Vives. Ella es jefa de calidad de la Dirección Nacional de Migraciones de la República Argentina, especialista, experta en gestión de calidad en el Estado y gestión judicial, gobierno abierto, participación ciudadana, gestión de proyectos, analista en integridad y compliance, juez del premio a la calidad en la justicia en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, evaluadora líder en Premio Nacional a la Calidad y Premio Nacional a la Calidad en la Justicia, docente en temáticas de calidad. El día de hoy, nuestra distinguida ponente disertará el tema gestión de riesgos y su implementación en un despacho judicial. Sin más preámbulos, la dejamos con ella a continuación. Unos minutos voy a presentar. Adelante. Adelante, doctor. Active su micrófono que no lo escuchamos. Perdón, pensé que estaba activado. Bueno, antes que nada, quería agradecer la invitación por parte de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de Lima Norte por tan grata, ¿cómo es que se llama? Tan grata invitación en un momento tan especial, porque sé que han estado festejando el Día del Juez y a su vez han estado festejando los 200 años de su independencia. Por lo tanto, los felicito a todos por tan importantes eventos. En este caso, tanto Luciano Aguer como yo vamos a abordar el tema. No sé si querés pasar la filmina siguiente. Por favor, Víctor. Víctor, ahí está. La gestión de riesgo y su implementación en el despacho judicial. Si querés, podés pasar la siguiente filmina. No, la anterior. Bien, ¿correcto? Bueno, el primer interrogante es ¿por qué escogimos este tema y qué relación guarda la gestión de riesgos con la función que debe cumplir un juez del siglo XXI, con el perfil que tiene que tener un juez del siglo XXI y cuáles son los desafíos que nos plantea precisamente la gestión de riesgos en el despacho judicial? Si querés, podés pasar la siguiente filmina. Y fundamentalmente lo hicimos porque todos sabemos que la misión del juez es, por sobre todo, administrar justicia. Debe conocer el derecho para hacerlo, pero a su vez debe conducir el funcionamiento del despacho judicial. ¿Para qué? Para poder alcanzar el objetivo de la correcta tutela de los derechos de los justiciables. O sea que ya no basta con que tengamos la imagen de ese juez que se encerraba en su despacho y no interactuaba con todo su equipo, que no interactuaba con su despacho. Hoy por hoy trabajan codo a codo, gestionan codo a codo. ¿Podrías pasar la siguiente, por favor? La administración, bueno, ahora
para entender el tema de riesgos es fundamental que comencemos por entender que el tema de riesgo y el tema de la gestión del despacho judicial se enmarca en la gestión por procesos. La administración de justicia es un macroproceso y por eso es necesario, para entrar y poder abordar el tema de riesgos, primero comenzar a trabajar por procesos. Debemos conocer el contexto de la organización, tanto el contexto interno como el contexto externo. Debemos conocer cuáles son las partes interesadas, cuál es nuestro cliente, cuál es nuestro usuario, quiénes son nuestros operadores judiciales. Es necesario contar con líderes que fomenten el trabajo en equipo y el desarrollo de las competencias personales del equipo. Es necesario, por otro lado, medir la satisfacción de los clientes, que son en definitiva los usuarios y los destinatarios de nuestro servicio, del servicio de prestación de justicia. Por otro lado, a su vez que debe tener un enfoque en procesos, debe conocer el juez del siglo XXI, debe conocer, debe identificar y administrar riesgos. ¿Por qué? Porque todos estos componentes son los que van a redundar en la construcción de la mejora continua del despacho judicial. ¿Podrías pasar la siguiente, por favor? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos qué es la gestión por procesos y por qué es que vamos a empezar. Si bien nosotros nos vamos a focalizar en el riesgo, ¿por qué vamos a comenzar por la gestión por procesos? Y en realidad la gestión por procesos es la piedra angular de todos los modelos de gestión. O sea, hablemos de modelos ISO, hablemos de premios nacionales, hablemos de metodologías Six Sigma, de la metodología de calidad que querramos, siempre vamos a partir de la gestión por procesos, porque la gestión por procesos es precisamente la que nos va a permitir a nosotros identificar y delimitar claramente cuáles son las actividades que realizamos dentro de ese despacho judicial. Básicamente, si tenemos que definir el concepto de procesos, tenemos que decir que el proceso es un conjunto de actividades que se interrelacionan entre sí. Vamos a tener una entrada, vamos a tener una serie de actividades y después vamos a tener salidas. Básicamente, todo ese conjunto de actividades es, en definitiva, la gestión por procesos. La gestión por procesos es básica para implementar cualquier proceso de reingeniería y para tornar más eficaz todos los procesos que realizamos dentro de la organización. No sé si querés pasar al siguiente. Bueno, acá tenemos el esquema básico, el esquema fundamental. Tenemos el cliente, tenemos la graficación, el proceso operativo y después tenemos la salida, los procesos de la dirección y los procesos de apoyo. Es importante que distingamos cuáles son los procesos propios de la dirección, de los procesos operativos y de los procesos de apoyo, porque lo cierto es que los riesgos se van a dar en los tres procesos, tanto en los procesos de la dirección como en los procesos operativos, como en los procesos de apoyo. Y el grado de impacto va a ser diferente y el abordaje posiblemente también va a ser diferente. Si querés pasar a la siguiente. Bueno, acá es un esquema básico, los procesos estratégicos. Los procesos estratégicos son los procesos de planificación, son los procesos de revisión por la dirección, son los procesos de provisión de recursos, de auditorías internas, son todos aquellos
procesos en donde uno establece cuáles son los objetivos estratégicos y operacionales de la organización, en este caso del despacho judicial, que van a ir enfocados o que van a estar enfocados fundamentalmente con la misión y la visión que se tiene dentro del Poder Judicial, que por otro lado va a estar enraizada específicamente con los principios constitucionales que rigen tanto en la Argentina como en el caso puntual del Perú, pero básicamente va a responder a eso. Los procesos operativos son también llamados procesos de realización o procesos sustantivos. Son los procesos que están más relacionados propiamente con la satisfacción de las demandas de nuestros clientes, en tanto que los procesos de apoyo son aquellos procesos de soporte. Los procesos de apoyo van desde los informáticos hasta los relacionados con temas de recursos humanos, licencia, infraestructura, provisión de insumos. Va a depender del tipo de organización, la forma en que se van a estructurar. Si querés, podemos pasar al siguiente. Acá tenemos ejemplos típicos de procesos. En los procesos de la dirección, como bien dijimos, los procesos de revisión por la dirección, de medición y análisis. Es muy importante el tema de la medición y análisis, el tema de contar con indicadores, porque en definitiva nosotros cuando administremos, cuando gestionemos nuestro despacho, esos indicadores son los que nos van a permitir ver cómo vamos en ese camino, si vamos bien direccionados, si vamos mal direccionados, si tenemos que hacer correcciones o no tenemos que hacer correcciones en esa gestión que estamos realizando. También son importantísimos las auditorías internas, no solamente de los órganos de control de, en este caso, el Poder Judicial, sino también las auditorías internas del sistema de gestión de calidad, porque son las que van a retroalimentar nuestro sistema en pos de la mejora continua. Después están las reuniones del comité de calidad y la provisión de recursos. En cuanto a los procesos operativos, creo que lo hemos hablado más de una vez a lo largo de estas charlas que hemos ido teniendo con ustedes y básicamente están los procesos relacionados con la mesa de entrada. La primer visión que tiene cualquier ciudadano u operador es generalmente con la mesa de entrada, sea la mesa de entrada presencial o sea la mesa de entrada virtual, como hoy por hoy la tenemos en prácticamente casi todos los sistemas judiciales, merced al tema de la pandemia que nos aqueja, que por otro lado nos ha servido como input para agilizar muchísimo el tema de la gestión enderezada hacia una gestión más informática de todo nuestro despacho. Bueno, después está propiamente lo que es la gestión en sí del despacho judicial. Cuando hablamos de la gestión en sí del despacho judicial, nos referimos a la parte de los oficios, las citaciones, a todo ese conjunto de actividades que son necesarias para llegar a una sentencia, para llegar a un pronunciamiento definitivo. También nos encontramos con la gestión incidental. Puede ser que en el medio del proceso tengamos desde un embargo, tengamos por ejemplo, una excarcelación. Va a depender en realidad del tipo de proceso como el tipo de incidentes que podamos tener dentro del mismo. Después tenemos la gestión de las sentencias definitivas. Hoy todos sabemos que la mayoría de los sistemas judiciales
han virado a la oralidad. Lo que era el sistema puramente papel prácticamente no existe. O sea, lo que tenemos son sistemas mixtos, por un lado, en los que combinamos la oralidad con los soportes papel y después ya en línea general la mayoría de los procesos, ya sea en el ámbito civil como en el ámbito penal, tienden a ser eminentemente orales. ¿Por qué? Porque la oralidad aporta un montón eh, de componentes que hacen que el proceso sea mucho más célere. Precisamente ese es uno de los grandes reproches de la ciudadanía para con el Poder Judicial. Por otro lado, tenemos también la gestión de los recursos o impugnaciones, o sea, a ver, tengo una sentencia de primera, está bien, todos sabemos que los incidentes también se pueden, son pasibles de apelación, pero básicamente los recursos generalmente se centran en las sentencias y en la mayoría de los casos buscan llegar a la corte para que precisamente sea el máximo tribunal o en nuestro caso también, sin llegar a la corte, la Cámara de Casación Penal pueda emitir un pronunciamiento con relación al tema puntual del litigio. Después, dentro de los procesos de apoyo tenemos el tema de presentismo, las licencias, las capacitaciones que son terriblemente importantes para la carrera judicial. Tenemos el tema de los peritos, los sistemas informáticos, las interacciones con los registros de reincidencia, de propiedad inmueble, propiedad automotor. En el caso de los tutelares, por ejemplo, las que puedan llegar a tener con relación a, ¿cómo es que se llama?, los organismos de tutela o con el patronato de deliberados. Después está el tema de la gestión de los recursos e insumos y, por supuesto, no podemos olvidarnos de la parte de la maestranza, porque es importante contar con un espacio de trabajo que sea acorde, que sea limpio. El espacio de trabajo tiene que ser agradable. Bueno, si querés pasar a la siguiente filmina, por favor. Acá tenemos un mapa de procesos, yo tomé como ejemplo un mapa de procesos de un juzgado civil de Quilmes. Quilmes es una localidad que queda en la República Argentina. Ellos se hicieron acreedores, participaron en el Premio Nacional a la Calidad en la Justicia y fueron galardonados. Específicamente acá podemos ver que por un lado tenemos ¿cómo es que se llama?, perfectamente identificados cuáles son los procesos de conducción. Los procesos de la dirección también se pueden llamar indistintamente procesos de conducción. Cuáles son los procesos de soporte y cuáles son, en definitiva, los procesos de realización que se relacionan fundamentalmente con la mesa de entrada, el despacho, la revisión y la firma, y después yo a esto le agregaría el tema puntual de la sentencia, o sea, la firma, conjuntamente con la firma iría el tema de la sentencia. No sé si querés pasar al siguiente, Víctor. Muchísimas Sí, gracias por la asistencia. ahí está, perfecto. Van a tener Adelante, que dar adelante, una clase para la presentación. Bueno, adelante. bueno, toda esta introducción en realidad la hice y el tema de los procesos lo hice por lo siguiente, porque si nosotros tenemos o trabajamos con un sistema de gestión de calidad, en un sistema de gestión de calidad o sin estar, o sea, que puede estar o no certificado, ese es un factor aparte, pero en todo sistema de gestión de calidad, lo primero que nosotros vamos a ver es fundamentalmente el tema del contexto interno y el contexto externo y las partes interesadas, como ya lo reseñáramos
al principio. Y dentro de este contexto interno y este contexto externo, nosotros vamos a elaborar la mayoría de las veces una matriz FODA. ¿Y por qué vamos a elaborar una matriz FODA o vamos a tratar de tener, o sea, la matriz es el resultado de un análisis FODA? El análisis FODA, en definitiva, no es otra cosa que el análisis de las fortalezas y las debilidades en el ámbito externo y en el ámbito interno, perdón, ese es mi perro, perdón. Y después, en el ámbito externo, las oportunidades y amenazas. Yo acá les traje la matriz FODA que nosotros en particular hicimos para nuestro sistema de gestión de calidad. Y la matriz FODA, esta que nace del análisis del contexto interno y del contexto externo, va a ser en definitiva el punto de partida, el puntapié inicial para que nosotros comencemos con la identificación y la gestión de riesgos. De hecho, pueden ver que en la parte inferior de la filmina decimos que el análisis FODA, conjuntamente con el enfoque en procesos, son los puntos de partida para la identificación y la gestión de riesgos. Es importantísimo contar con este análisis FODA, con esta matriz FODA, para después adentrarnos en el campo del estudio de los riesgos. Si querés pasar a la siguiente. A continuación. Ahí está perfecto. Ahora bien, retomando el tema que nos convoca, la pregunta la volvemos a plantear. ¿Por qué es necesario que el juez del siglo XXI, cuente con habilidades para gestionar riesgos? Sé que lamentablemente no vamos a poder interactuar, pero sí les dejo la pregunta porque la respuesta se las va a dar después a posteriori Luciano. ¿Podrías pasar la siguiente filmina? A continuación. Perfecto. Algunos de los motivos que nos validan a implementar un programa de gestión de riesgos son los que tratamos de volcar en esta filmina. En primer lugar, y haciendo un poco de historia, en la versión anterior de la ISO 9008, la gestión de riesgos no formaba parte de los criterios de la norma. El criterio de riesgos es una derivación que viene de los sistemas, es una derivación que viene de los sistemas de seguridad de la información y que han sido y son adoptados no solamente por la 9001, que es la de calidad, la de gestión de calidad, ha sido adoptado también por la medioambiental, ha sido adoptado por la de salud y seguridad ocupacional, ha sido adoptado por la de compliance y tantas otras normas más. ¿Por qué? Porque el tema de la gestión de riesgos pasó a tener un valor fundamental. Ya nos quedaba chico el hecho de trabajar con un sistema en donde teníamos no conformidades, teníamos oportunidades de mejora y teníamos solo acciones preventivas. Hoy, lo que antes eran las acciones preventivas se aborda de manera bien pormenorizada en el análisis de riesgo. Entonces tenemos dentro de los factores que validan implementar un programa de gestión de riesgos, el minimizar el factor sorpresa con relación a los riesgos que pueden afectar o no a un despacho judicial, lograr una operación que esté alineada y estandarizada dentro de la oficina judicial. Nos va a brindar un enfoque proactivo, va a promover la toma de decisiones basadas
en datos, basadas en análisis, una toma de decisión planificada, va a potenciar el cumplimiento y la eficacia de los procesos, va a identificar proactivamente áreas de oportunidades, porque la matriz de riesgo también, por otro lado, nos va a poner en valor cuáles son las oportunidades que se nos presentan para construir o seguir construyendo la mejora continua. Es una plataforma, por otro lado, que nos permite compartir responsabilidades dentro del despacho. Ayuda al cumplimiento de objetivos frente a incertidumbres y permite establecer planes para la continuidad del funcionamiento del despacho judicial. Y esto es muy, pero muy importante. No solo tenemos que identificar los riesgos, tenemos que gestionar los riesgos, sino también tenemos que asegurar la continuidad del funcionamiento del despacho judicial. ¿Querés pasar a la siguiente, por favor, Víctor? Sí. Entonces, ¿cuáles son los riesgos para desalentar, para desatender, cuáles son los riesgos que conlleva, desatender la gestión del despacho judicial? Y podemos pasar a la siguiente. Uno, el desconocimiento del estado del despacho. A ver, si yo no sé gestionar los riesgos, no conozco tampoco cuál es el estado propio de mi despacho judicial. Imposibilita la detección de prácticas corruptas. Se van a producir vencimientos de plazos procesales, prescripciones, caducidades, pérdidas de expedientes, e incluso esto en el formato papel, pero en el formato electrónico también. ¿Por qué? Porque en el formato electrónico, por más que trabajemos con un sistema provisto por el Poder Judicial, nosotros vamos a tener un registro de qué es lo que tenemos y qué es lo que no tenemos, qué es lo que nos está faltando. Vamos a hacer backup de la información. Esto repercute, lógicamente, en una imagen negativa del despacho y también del Poder Judicial. Por otro lado, y no menos importante, este tema que lo abordaron tanto durante las dos jornadas quienes me precedieron, y hablaron de la falta de credibilidad de la ciudadanía en el Poder Judicial. Es necesario que administremos bien los riesgos para que la ciudadanía crea y vea que el Poder Judicial está actuando conforme esos estándares tan elevados que nos están proponiendo que realicemos. Bueno, el tema del descontrol de los procesos operativos y de apoyo, la falta de transparencia, la crisis reputacional, porque, a ver, si un organismo gestiona mal, si un despacho gestiona mal, tiene un efecto mucho más importante. Por ahí no tendría que verlo desde lo psicológico. El impacto que tiene es mucho más grande que cuando tenemos un montón de jueces que hacen lo que deben hacer. Y después, entre otros de los factores también, tenemos que cuando no administramos bien los riesgos, somos proclives a los conflictos dentro del ámbito laboral. ¿Querrías pasar a la siguiente, por favor? Víctor, perdón. Sí, ahí está a continuación. No, perdón. Ahora, a la siguiente, si sos tan amable, ahora le doy la palabra a Luciano para que él nos cuente cómo es esto de gestionar riesgos. Muchísimas gracias. Y nos vemos en un ratito. Bien, antes, doctor, permítame antes de... Sí. ¿Va a continuar con la misma diapositiva? No. Correcto, no, perfecto.
Bien. Bien, ahora vamos a continuar en este bloque de intercambio con el magíster Javier Luciano Aguirre Guevara. Él es martillero judicial, licenciado en administración, tiene un magíster en gestión integrada, calidad medio ambiente, prevención, responsable de calidad de la sugerencia de asuntos jurídicos del Instituto Nacional de Viticultura, integrante del cuerpo expertos PYME del Ministerio de Desarrollo Productivo de la República Argentina, integrante del equipo de evaluadores del Premio Nacional de la Calidad en el sector público de la República de Argentina. Ahora sí, doctor, sin más preámbulos, lo dejamos a continuación con el presente tema. Bueno, luego de la excelente introducción de Ana, voy a comentar sucintamente nuestra experiencia en gestión de calidad, de lo cual la gestión de riesgo forma parte, ¿no es cierto? Y ha pasado a ser una parte muy importante de nuestra gestión de calidad. Nosotros trabajamos o presentamos más que nada la organización primero. Se trata de la Subgerencia de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Vitivinicultura. El Instituto Nacional de Vitivinicultura es un organismo de la Administración Pública Nacional en la República Argentina. Tiene como misión principal controlar la genuinidad de los productos vitivinícolas, alcoholes y también todo lo que tiene que ver con indicaciones geográficas y denominaciones de origen. Esta institución, la Subgerencia de Asuntos Jurídicos, depende de presidencia del INB y tiene a su cargo, digamos, todo lo que tiene el asesoramiento y representación legal de todas las causas en las que participa el INB. Voy a subir el organigrama de la institución de la Subgerencia de Asuntos Jurídicos, que fue la institución en la cual yo me desempeño como responsable de calidad y está a cargo del doctor Gabriel Bertranú y también del doctor Carlos Rufino Palma. Sí, ¿va a presentar? Voy a presentar acá el... Bien, acuerdo. Nuestra experiencia en gestión de calidad empezó en el año 2003. En el año 2003, el equipo de dirección de la Subgerencia de Asuntos Jurídicos vislumbró la necesidad de empezar a actuar de otra manera y empezar a actuar para mejorar la calidad de los servicios que brinda la Subgerencia de Asuntos Jurídicos. Tuvimos en cuenta una serie de herramientas de gestión y el doctor Gabriel Bertranú y el doctor Carlos Rufino Palma señalaron, digamos, la idea de empezar a estudiar herramientas de gestión. Nosotros sabíamos que las cosas debíamos hacerlas de otra manera, sabíamos que debíamos ver otras maneras de encarar la gestión y empezamos a averiguar diversas herramientas de gestión, empezamos a averiguar y a ilustrarnos en los modelos de los Premios Nacionales a la Calidad del Sector Público y también en el modelo que ofrece la familia de normas ISO 9000. En ese contexto, decidió el equipo de dirección de la Subgerencia de Asuntos Jurídicos comenzar a, primero se trató de estudiar, de conocer todo lo que tiene que ver la familia de normas ISO 9000 y cómo podría contribuir esa familia de normas ISO 9000 en la mejora de los servicios que prestamos en la subgerencia. ¿Qué pasó? Como resultado de eso quedaron en claro una serie de cosas en un principio. Lo más claro que quedó y que ellos dirigieron y lideraron el proceso es que todo iba a ser producto de de nuestra propia formación, es decir, el personal iba a ser el principal protagonista de todo este proceso de mejora. Primero capacitándose, primero conociendo la normativa, conociendo todo lo que tiene que ver con los requisitos de esta familia de normas ISO 9000 y después aplicándolo en el día a día de la gestión. La Subgerencia de Asuntos Jurídicos, a través de sus diferentes años, fue primero implementando todo lo que tuvo que ver con qué. La idea acá, o el gran desafío en un principio, era que no había muchos profesionales abogados que supieran de manera consciente el tema de calidad. Es decir, que estaba muy separado el tema, es decir, por un lado estaban los profesionales abogados,
procuradores, martilleros que hacían el trabajo lo hacían bien, nadie lo hacía mal, ¿no? Pero no estaban pensando conscientemente en calidad. Entonces fue un desafío inicial bastante interesante, bastante difícil, en donde muchas veces no nos iba bien, teníamos un montón de experiencias, pero íbamos creciendo en ese camino. En ese camino íbamos creciendo porque íbamos encontrando maneras de hacer mejor las cosas. Y íbamos aprendiendo de instituciones que no se referían a una institución del sector público. Incluso íbamos viendo y aprendiendo y viendo cómo hacían organismos u organizaciones y hasta empresas del sector privado. Porque esto es un camino de crecimiento en conjunto. Y siempre uno puede encontrar alguna herramienta de otro sector, de una empresa, que le puede servir. Entonces, sin embargo, hay un tema muy importante acá, que también no quiero dejar de comentarlo, ¿no? La amplitud del equipo de dirección de la sugerencia y también la amplitud de todas las gestiones que pasaron en la presidencia del Instituto de Vitivinicultura. Todos nos apoyaron en esto, sobre todo en un primer momento, cuando estamos hablando del 2003, 2004, cuando no estaba tan extendido el tema de aplicación de una herramienta de mejora, como la familia de normas ISO 9000, en la gestión de la justicia. Bueno, teniendo en cuenta todo eso, empezamos primero a estudiar el tema. Cuando empezamos a estudiar el tema, nos dimos cuenta que necesitábamos aprender de alguien de afuera, que nos enseñara. Entonces, nos comunicamos con la gente de Irán, en la República Argentina, quien nos ayudó también muchísimo y nos ofreció, nos invitó a todo lo que tiene que ver con qué, con el desarrollo de unas guías de interpretación de la norma ISO 9001 en la gestión operativa de la justicia. El IRAN estaba elaborando en esos años, estaba elaborando esas guías de interpretación y nos invitó a nosotros para que aprendiéramos y pudiéramos aportar lo poco que podíamos aportar en esos años, pero fue muy motivador el tema, porque estuvimos con integrantes de instituciones de la justicia en donde aprendimos, pudimos aportar, en esos momentos, digamos, más que nada era aprender, pero trabajamos denodadamente y sobre todo que nos costaba mucho porque nosotros, yo les quería comentar también que el Instituto Nacional de Vitivinicultura, si bien es una organización del sector público nacional, tiene su sede central en Mendoza. Entonces teníamos que ir todos los meses a Buenos Aires a participar en esa guía. Sin embargo, el balance fue muy bueno porque nos enseñaron mucho y pudimos avanzar rápidamente en determinados temas que de otra manera no hubiéramos podido avanzar. Es decir, la idea acá a nivel de equipo de dirección era esto. Es decir, vayan, aprendan y después aprendan, internalicen, empiecen a hacer un cambio de cultura y después apliquen. Entonces, con ese criterio y con el liderazgo del equipo de dirección de la subgerencia, acompañado de los sucesivos presidentes del Instituto de Vitivinicultura, lo pudimos hacer. El resultado final de la primera etapa fue que certificamos la norma ISO 9001, en ese momento versión 2000, en el año 2006. Después recertificamos en el año 2008 y después tuvimos un tema bastante, de un cambio bastante grande con la versión 2015 de la norma ISO 9001. Cuando sale o cuando tiene lugar, ¿no es cierto?, la vigencia de la norma ISO 9001 de 2015, uno de los cambios más importantes que tenía era el tema, como sabemos todos, que es la gestión de riesgo. Es decir, empezaba a tratar directamente la gestión de riesgo en varios requisitos, en varios capítulos de esta norma ISO 9001 de 2015. Bueno, y ahí bueno, fue para nosotros también otro desafío más, porque había que cambiar, y también había que cambiar un poco la cabeza, había que seguir cambiando la cultura, porque estamos hablando en este tipo de normas de cambiar la cultura, de empezar a pensar conscientemente la calidad. Y de empezar a internalizar cosas diferentes para actuar de otra manera y obtener otros resultados. Entonces, cuando empezamos a analizar
esta norma ISO 9001-2015, vimos que bueno, la gestión de riesgo tenía un papel muy importante en el tema, ¿no? Y el equipo de dirección de la subgerencia, con el apoyo del presidente en ese momento del organismo, también nos mandó primero a estudiar el tema para después aplicarlo. Entonces, ¿cómo hicimos? De la misma manera que hicimos siempre y que hace toda la gente, digamos, que quiere implementar esto de manera responsable. Primero estudiamos, después, bueno, fuimos viendo experiencia de otras organizaciones, que eso es muy importante, aunque parezca que no tiene nada que ver con lo que hacemos nosotros, pero nos brinda un montón y sobre todo el crecimiento en conjunto, abrir la mente. Y bueno, y empezamos a desarrollar la metodología. Ahora voy a dejar de compartir esta pantalla, es el manual de calidad que nosotros tenemos en la Subgerencia de Asuntos Jurídicos. Este manual de calidad es el que nos guía, seguimos teniéndolo ahora, por más que las nuevas versiones, esta nueva versión a lo mejor no lo pide directamente un manual de calidad, pero a nosotros nos sigue ordenando, nos parece importante tener. Acá está, lo ofrezco, digamos, a consideración de ustedes, el organigrama del INB con la Subgerencia de Asuntos Jurídicos, y más abajo está el organigrama de la Subgerencia de Asuntos Jurídicos. También debo decir que cambió la Subgerencia de Asuntos Jurídicos en los últimos años y, bueno, fue incorporando cambios, fue incorporando mejoras que muchas de ellas fueron resultado de la gestión de calidad que empezamos a implementar en los procesos de la Subgerencia de Asuntos Jurídicos. Bueno, entonces, hecha esta pequeña introducción, quería comentarles y empezar a mostrarles la metodología que desarrollamos en un primer momento. Voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a compartir otra con la gestión de riesgo. Aún no se está compartiendo. A ver, ahí vamos a sacar un poquito de cosas, me parece. A ver ahí. Me parece No, que aún no se está ¿Aún no? presentando. A ver ahí. Es un PDF. Es un, no, un PowerPoint. A ver, ahí nuevamente a presentar ahora, tendría que ser en una nueva ventana, la opción, para que pueda, y el PPT tiene que estar abierto y ahí automáticamente se va a presentar. Hay que intentarlo otra vez. A ver. En una nueva ventana, ¿eh? Sí, una nueva ventana y le tiene que aparecer en una ventana. Ahí está, correcto. Tiene que abrir el PPT. ¿Dónde está el PPT abierto? Perfecto, se está abriendo. Correcto. Ahí está. Sí, correcto. Hay que agrandarlo un poquito más, nada más, la pantalla. Perfecto, listo. Adelante. Disculpen la demora. Bueno, entonces como consecuencia de eso empezamos a, como les comentaba recién, primero aprender, experimentar y después aplicar. Generamos una primera metodología de gestión de riesgos, en donde, bueno, esto era una capacitación que hacíamos en ese momento, que en donde nosotros teníamos como objetivo aprender primero, diseñar la metodología y sobre todo empezar a tener una gestión proactiva en esto, como en todo lo que tenía que ver con la gestión de calidad. En este caso, bueno, la capacitación hablaba de cómo a partir de cuándo tuvo vigencia la norma ISO 9001-2015, los cambios, y justamente ese cambio, el pensamiento basado en riesgo, ¿no?
primero empezamos a nutrirnos de material, de gente especializada en el tema, entre ellos del INLAC, y luego desarrollamos nuestra propia metodología. Las preguntas fundamentales en donde nosotros empezamos a darnos cuenta del tema es preguntas que siempre nos hacíamos, en realidad no eran preguntas que surgían de pronto, sino que en realidad siempre nos hacíamos. Lo que pasa es que no la llevábamos a la acción, a un pensamiento consciente, ¿no? Es decir, ante un evento que puede ocurrir, ¿qué pasaría si pasara tal cosa? ¿Estamos preparados hoy? ¿Y qué debemos hacer en forma inmediata? Bueno, esas son las primeras preguntas que nos surgían en un primer momento, ¿no? Cuando empezamos a abordar este tema. Como consecuencia de eso, bueno, nosotros entendíamos que deberíamos estar en condiciones de poder responderlas, por lo menos de manera preparadas, estas preguntas iniciales que nos hacíamos, ¿no? Bueno, después veíamos y analizábamos el material y después desarrollamos la metodología. Entonces, el desarrollo de la metodología tenía estos cinco pasos, que era identificar el tipo de riesgo, establecíamos la probabilidad de ocurrencia, la magnitud del impacto, después hacemos la matriz de análisis de riesgo cualitativo y después lo hacemos por procesos, ¿no? Entonces, cuando identificamos el tipo de riesgo, fue un tema bastante complicado para identificarlo, porque nosotros en un primer momento identificamos riesgos externos, del contexto externo que se podrían mencionar, y del contexto interno, ¿no? En el contexto externo, bueno, ustedes van a ver que hay riesgos naturales, riesgos políticos, riesgos legales, sociales y económicos. Por ejemplo, en el Instituto Nacional de Vitivinicultura, determinados eventos relacionados con lo meteorológico y climático nos influyen mucho. ¿Por qué? Porque influye en la calidad de la cosecha. Y si influye en la calidad de la cosecha de uvas, ¿no es cierto? Esto puede influir en la necesidad de dedicar alguna normativa particular. Es decir, el grado alcohólico, todo lo que tiene que ver con el grado alcohólico, eso el instituto es el que actúa en eso, ¿no? Eso trae un montón de influencia, influye de manera muy importante en la calidad de la cosecha y en el mercado de vitivinícola. También nosotros tenemos como riesgo externo los riesgos que le llamamos nosotros políticos. ¿Qué era el riesgo político? El cambio de gobierno, nuevas autoridades en el ámbito nacional, en el ámbito provincial y municipal. En el ámbito nacional, porque si gana un signo político u otro signo político, eso influye en el nuevo presidente del instituto y su equipo de gobierno. En el ámbito provincial también, ¿por qué? Porque estamos totalmente unidos en nuestras decisiones con las instituciones o el ámbito provincial y municipal también. Después también teníamos el tema de los riesgos legales. El riesgo legal es muy importante identificarlo, llevarlo adelante y gestionarlo. ¿Por qué? Porque necesitamos siempre estar actualizados para aplicar y manejarse ¿con quién? Con el marco legal vigente. Si bien nosotros no somos un juzgado, pero la importancia de estar actualizado y gestionar este riesgo legal es clave para nosotros. ¿Por qué? Porque el dictado de normativa que cumple con todos los requisitos legales y reglamentarios incluye este riesgo legal, incluye tenerlo gestionado. Después había otro tema importante, que es el de los riesgos sociales, que son los cambios en los usos y costumbres de la población. Por ejemplo, las nuevas bebidas, es decir, aquellas nuevas bebidas con un grado alcohólico menor, se le llama graduación alcohólica, ¿no? Que fuera menor, que está, digamos, influyendo en los usos, por medio de los usos y costumbres de la población. La población está demandando bebidas que tienen una menor graduación alcohólica, y eso depende de una normativa también. Y bueno, y después teníamos los riesgos económicos que también hacía necesario actualizar normativas. Entonces, estos riesgos eran los externos. Después teníamos los riesgos, los generados en la propia organización. Bueno, acá hay un montón. Nosotros lo tipificamos, si se pudiera decir, en 9, que son los estratégicos, de imagen, financieros, de procesos, de recursos humanos, de salud y seguridad, de sistemas de información, los de infraestructura y los de clientes o destinatarios.
Después establecimos la probabilidad de ocurrencia, también con 5 alternativas, casi certeza, probable, posible, improbable o raro. Después íbamos a ver cuál era la magnitud del impacto, en qué impactaba. Esto también, digamos, nos costó bastante definirlo, porque nos nutrimos primero de magnitudes o criterios de organizaciones de otros sectores y nos costó llevarlo a la realidad nuestra. Entonces, los aspectos fueron la afectación de la prestación del servicio, la queja o reclamo de destinatarios, el incumplimiento del marco legal, bueno, las pérdidas financieras para el organismo, el cumplimiento de objetivos y la necesidad de informes a reparticiones para explicar la causa. Recuerden que no quería extenderme mucho, pero la sugerencia de asuntos jurídicos tiene varios procesos claves que enseguida lo vamos a ver, que tienen que ver con qué, con todo el asesoramiento legal al presidente del instituto y a, digamos, destinatarios y partes interesadas, ¿no? Y también tenemos todo lo que tiene que ver intervenir en todos los juicios ejecutivos, es decir, inspectores del Instituto Nacional de Vitivinicultura, por ejemplo, van a una determinada bodega. Si esa determinada bodega no cumple los requisitos que debe cumplir la genuinidad del vino, se genera una multa. Si esa multa no se paga en un determinado momento, se transforma en un juicio ejecutivo. Ese es un proceso, juicio ejecutivo. Después otro proceso son los que le llamamos recurso directo, en donde, por ejemplo, bodegas o instituciones nos pueden iniciar alguna demanda por alguna causa determinada. Entonces, bueno, en eso actuamos nosotros, además del asesoramiento legal. Bueno, después la matriz de análisis de riesgo, en donde tenemos determinados riesgos que son inaceptables, que no podemos trabajar, lo podemos llevar a cabo hasta no minimizarlos. Después tenemos los moderados, los menores y, bueno, aquellos por los cuales nosotros estamos dispuestos a asumir ese riesgo. Como les comentaba, el riesgo extremo era evitar el riesgo alto también, tenía en cuenta, digamos, en la atención de la alta gerencia, cambiar la probabilidad de las consecuencias, riesgo moderado, generar algún control adicional, y el riesgo bajo, administrarlo mediante procedimientos de rutina. Como consecuencia de esto, se generaba esta planilla de riesgo que iba por procesos. Entonces teníamos, por cada uno de los procesos, ya sea estratégico, claves o de apoyo, teníamos una planilla de riesgo, en donde estaba identificado qué es lo que podía ocurrir, el tipo de riesgo, la probabilidad de ocurrencia, la magnitud del impacto, el nivel y las acciones. Es decir, ¿qué hacíamos para abordar el riesgo? ¿Qué resultados habíamos obtenido luego de un tiempo? Cada cuánto íbamos a controlarlo y quién lo iba a controlar y la documentación asociada de evidencia para demostrar. Bueno, después había una pregunta, una serie de consultas que hacíamos con cada uno de los integrantes de la sugerencia, ¿no? Para introducirnos en el tema, cuáles eran las principales funciones y qué tipos de riesgos puedo identificar en esas funciones. Eso fue muy interesante, ¿por qué? Porque fue algo interesante ¿para qué? Para que cada uno empezara a internalizar y empezara a pensar conscientemente que, en primer lugar, actualizar las funciones que hacía, porque uno las cree que las sabe y siempre es necesario actualizarlas, verlas, pensarlas conscientemente. Y después, ¿qué tipo de riesgo puedo identificar en esas funciones? Bueno, y después lo llevábamos a una planilla. Esa era una primera actividad de formación que teníamos con la gente. Voy a dejar de compartir esto. ¿Se escucha bien? Perdón. Ok, ok. Bueno, ¿Sí se escucha? perfecto. Entonces después, cuando nosotros empezamos a ver, este fue un primer acercamiento a lo que tenía que ver con todo lo que tenía que ver con la gestión de riesgo. Como consecuencia de eso, empezamos a generar matrices de riesgos. Y esas matrices de riesgo, voy a subir alguna para que la veamos. Bueno, acá voy a ver si le puedo... A ver si puedo presentar ahora.
aún no se puede ver. Ahí se puede ver. Sí, correcto. Bueno, Sí. voy a agrandarlo un poquito más, a ver si lo puedo agrandar un poquito más. Pantalla completa. Bueno, acá por ejemplo teníamos una planilla de riesgos por procesos en donde el proceso de qué se trata es el proceso de juicio ejecutivo. Un tema, como no lo hemos armado, digamos, de una manera, queríamos hablar más que nada de la experiencia que hemos tenido, porque consideramos con Ana que la experiencia es lo más importante de esto, es una de las cosas que, digamos, por la experiencia uno va aprendiendo cómo hicieron otras instituciones y creo que le puede servir de mejor manera que hacer algo muy, digamos, muy académico, digamos, ¿no? Sin menospreciar de ninguna manera lo académico, todo lo contrario, sino que nos pareció más que nada hablar de la experiencia que hemos tenido en nuestros respectivos trabajos, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, un proceso que es el juicio ejecutivo, es un proceso clave para la sugerencia de asuntos jurídicos. Entonces, acá, ¿qué riesgos vamos a identificar? Por ejemplo, recibir un expediente con faltantes en fojas, o una boleta de deuda confeccionada con errores u omisiones. La boleta de deuda es el título ejecutivo que da inicio al juicio ejecutivo. Iniciar una demanda ejecutiva por una multa que ya fue pagada. También cuando vamos a confeccionar el mandamiento que nos equivoquemos o que falte alguna documentación. También el no poder notificar el mandamiento en una demanda ejecutiva. El cobro de una demanda y que falten algunos conceptos de cobro, ¿no? La caducidad, lo más grave para nosotros es la caducidad del juicio ejecutivo, que eso, digamos, era algo que no podía pasar. No nos había pasado, pero, digamos, lo habíamos identificado como tenía un impacto muy grave para nosotros. ¿Por qué? Porque después el instituto tenía que salir a pagar las costas de esa caducidad, ¿no? Después los errores en la confección de los edictos de remate o la nulidad de remate por alguna causa atribuible a la sugerencia. Entonces acá esto era la planilla de riesgo de un juicio ejecutivo. También teníamos una planilla de riesgo, por supuesto, por cada uno de los procesos, ¿no? Mejor dicho, la planilla de riesgos del recurso directo judicial. Los recursos directos judiciales son diferentes al juicio ejecutivo, en donde distintos actores del sector vitivinícola pueden iniciarnos una demanda al INB. Entonces, la sugerencia es la que debe defender los intereses del INB. Entonces, bueno, acá teníamos otros riesgos asociados, los identificamos de otra manera. Hay más riesgos graves acá, que es la contestación de una demanda fuera del plazo legal, no ofrecer una prueba que pueda resultar beneficiosa para los derechos del organismo, no producir la prueba, no solo no ofrecerla, sino producirla, o la falta de presentación de alegatos en un juicio contencioso. Son situaciones de riesgos que podían ocurrir y que debíamos gestionar para evitarlo. Esto también, digamos, hay una parte. Acá es otra de deudor del fisco y deudor incobrable, que es otro de los procesos que nosotros tenemos como procesos claves. ¿Qué pasaba? Nosotros tenemos juicios ejecutivos, pero hay bodegas o inscriptos a los cuales llega un punto que no podemos cobrarle o que las gestiones de cobro hacen, digamos, que no valga la pena, digamos, cobrarle. ¿Por qué? Porque los gastos para gestionar el cobro de una determinada demanda son mayores que lo que se puede cobrar. Entonces hay una normativa a nivel nacional en la República Argentina que establece o que nos da el marco legal para declararlos como deudores del fisco o deudores incobrables. Entonces, bueno, acá también teníamos identificada por cada uno de estos riesgos la gestión de ese riesgo. Bueno, esto era lo que tenía que ver con algunas planillas de riesgos por proceso. Entonces, no quiero extenderme mucho del tiempo, ¿no? Porque después nos queda otra parte más, por supuesto, pero concretamente,
a nosotros nos sirvió la gestión de riesgo. ¿Por qué? Porque nos llevó a un papel, nos llevó a algo formal, la respuesta a muchas preguntas que nosotros nos vivíamos haciendo y que todas las personas en una organización se hacen. ¿Qué pasaría si? La otra pregunta es, ¿estoy preparado? Si pasa eso, ¿qué voy a hacer? Bueno, y la verdad que a nosotros nos dio, digamos, un enfoque diferente. Estos son temas culturales que son los que más cuestan. Sin embargo, si uno los lleva adelante, estos temas culturales, su realidad presente y futura es diferente. Empieza a cambiar su vida laboral. Y si empieza a cambiar la vida laboral, cambia todo. Entonces, nosotros consideramos que en estas instituciones, en este país, en Argentina, el tema cultural es el que hay que empezar a prestarle otra atención. Necesitamos hacer las cosas de otra manera. Necesitamos unirnos, presentar las cosas de otra manera, ver cómo hacen otras organizaciones, porque otras organizaciones seguramente nos van a enseñar y nosotros humildemente también podemos enseñar. Y todo eso se retroalimenta en un círculo de mejora continua. Y eso nos hace salir adelante entre todos. Bueno, yo hasta acá sería la primera parte. Me parece, Ana, que estamos más o menos bien con la primera parte. No sé si... Perfecto, Lu, perfecto, perfecto. Falta la otra parte, porque después de esto hay un tema de la gestión de riesgo, de la sugerencia de asuntos jurídicos, y la verdad que yo no me canso de hablar y de hablar de los jefes, pero no porque necesite hablar bien de los jefes, sino porque ellos han pasado a ser más que jefes. Ellos han pasado a ser más que jefes, han pasado a ser amigos, mi padre, mis hermanos y todos los que trabajamos ahí tantos años, porque yo trabajo hace 33 años en el Instituto de Tecnicultura, en la parte jurídica. Y la verdad que el ambiente humano es el que ha producido muchos cambios. Es decir, no somos perfectos, no somos los mejores del mundo, pero tratamos de ser los más felices haciendo el trabajo. Entonces, después en la otra parte, no quiero aburrirlos con esto, pero en la otra parte vamos a hablar de el avance en la gestión de riesgos hacia otras acciones de mejora que estamos implementando, en donde recién también estamos aprendiendo, pero la pandemia nos ha dado una oportunidad dentro de lo tristísimo, de lo que ha pasado en el mundo, en nuestro país y en todo. Dentro de lo triste que nos ha pasado y de lo que estamos viviendo, de los problemas, nos ha dado una posibilidad de, en la sugerencia de asuntos jurídicos, de empezar a trabajar en un aspecto que se nos ocurre superador a la gestión de riesgo. Así que bueno, muchas gracias por la primera etapa y ahora dejo a mi querida amiga Ana. Muchas gracias. A ver si, bueno, antes que nada, agradecerte por la exposición, porque ha sido muy clarificadora. Y no sé si por ahí anda mi amigo Víctor. Sí, por acá estoy. Viendo. Voy a compartir la PPT a continuación. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Esta es más que nada de interrogantes. Porque, a ver, Luciano, podés dejarla, si querés, podés dejarla a partir de acá. Luciano nos hizo un paneo de cómo es la organización en la que se desempeña. Yo no les conté mucho de la mía. Y la parte esta tenía que ver más, queríamos transmitirle las experiencias personales que él ha tenido y que tiene en el instituto y las que yo tengo en la Dirección Nacional de Migraciones. Bueno, muy similar a el tema de Luciano. En el caso puntual mío, yo soy abogada con formación en Derecho Penal, estuve muchísimos años en la Justicia Federal de nuestro país, después me fui a asesorar al Ministerio de Seguridad y llegué a Migraciones para hacer lo que es el control o gestión de fronteras. En la República Argentina, la Dirección Nacional de Migraciones, por ley, tiene 3
actividades o misiones fundamentales, fundacionales. Una es el control de ingreso y egreso de personas al territorio nacional. La otra es la referida a la radicación en cualquiera de las categorías de extranjeros en el territorio nacional. Y por último, el control de permanencia legal dentro del territorio nacional. Cuando allá por el año 2007-2008 nos encomendaron esta función de querer certificar alguno de los pasos que tiene la República Argentina, para mí era una función titánica, en el sentido yo lo primero que le dije a mi director, pedime lo que quieras de derecho, pero yo de calidad no sé nada. Entonces empecé a transitar conjuntamente con mi equipo y también con la alta dirección un camino, y ese camino fue el que nos llevó y que ahora hacia donde estamos. Nos encontramos con algunos inconvenientes. En primer lugar, no existe el proceso de control del movimiento migratorio, los pasos no están certificados a nivel mundial. La Argentina es el primero y sigue siendo el único país del mundo que tiene certificado el proceso de control migratorio. Sí, hay un montón de países que tienen certificadas los aeropuertos, que tienen certificado otro tipo de servicios, pero no estrictamente el servicio de control migratorio. Otro de los problemas grandes era elegir por qué pasos. La Argentina tiene una frontera extensísima, cuenta con 237 pasos entre los terrestres, los aéreos y los marítimos y fluviales. Por lo tanto, el campo de acción era muy grande. Y yo dije, bueno, me van a dar alguno que sea más o menos potable. No, Ezeiza, que es junto con Tancredo Neves en el norte, tienen un movimiento normal que ronda el 1,5 millones de personas por mes, el Aeroparque Metropolitano, y después Buquebus, que es el que se caracteriza por tener un control integrado dentro del puerto de Buenos Aires, y es el que hace todos los viajes entre Argentina y distintas localidades de Uruguay, ya sea llega a Montevideo o si no también, ¿cómo es que se llama? A ver, para nosotros era un desafío infernal. Lo primero que hicimos fue ponernos a estudiar todos y un poco utilizando la metodología que me enseñó el Poder Judicial. Lo primero que hice, dije, bueno, perfecto, si tengo que aprender de esto, voy a empezar a incorporar conocimientos de calidad, y lo primero que voy a hacer es ir a ver qué es lo que hace un auditor de calidad. Entonces, a partir de ahí empezamos a construir todo nuestro sistema de gestión. Contábamos con una contra que para nosotros era muy grande y que nos retrasó la puesta en marcha, que era el hecho de que no teníamos un manual de procesos y que incluye el tema del tratamiento de los incidentes, tanto en el ingreso como en el egreso. No había un cuerpo orgánico. O sea, no había un manual, no había un cuerpo orgánico. Si bien las cosas se hacían y salían, yo no tenía punto de referencia. Eso fue lo primero que nos llevó. Pero para hacerla corta, certificamos excelentemente bien, volvimos a certificar, recertificamos y hoy por hoy seguimos en el camino de la mejora continua. Tuvimos la auditoría de seguimiento, la primera auditoría de seguimiento de recertificación en el mes de marzo de este año, y ahora en octubre vamos a tener la segunda. Estas auditorías se vieron retrasadas como consecuencia de la pandemia.
¿Por qué? Porque a diferencia de otros procesos en donde se pudo acudir al trabajo remoto, lamentablemente el nuestro es un proceso eminentemente presencial. Por lo tanto, sí o sí, la auditoría tiene, independientemente de las otras, o sea, de los otros procesos, tanto los de apoyo como los de la dirección, los procesos sustantivos hay que controlarlos in situ. Policía Migratoria, la PCA no nos dejaba ingresar a los lugares, había un montón de cosas que fueron distanciando un poco el tema de la auditoría de seguimiento. Pero, dejando de lado eso, creo que todos, por lo menos en el ámbito público, salvo aquellos que son específicos del área de calidad, nos fuimos formando con el correr del tiempo. O sea, yo puntualmente aprendí mucho con Carta Compromiso, con el programa Carta Compromiso, que forma parte de la Carta Iberoamericana de la Calidad, o sea, que aparece nombrado como una de las metodologías de gestión de calidad, con los premios nacionales, Premio Nacional a la Calidad, el Premio Nacional a la Calidad en la Justicia. Lo mismo me pasó con otras metodologías que también, sobre las cuales hemos trabajado, como por ejemplo, qué sé yo, la metodología de Six Sigma, los premios nacionales, no, perdón, el premio de la OEA, el premio a la calidad de la OEA o el de Naciones Unidas. Pero ¿qué quiero decirles con esto? Que el tema de la calidad es una visión, y se va formando y se va nutriendo, y cada vez más hoy nos encontramos con que Migraciones en un primer momento solamente tenía certificado la parte de movimiento migratorio. Hoy el resto de las otras dos áreas sustantivas empezó con los procesos de normalización, tanto radicaciones como control de permanencia. Estamos hablando aproximadamente de un universo de 3.500 personas, lo cual es muchísimo, porque se va a hacer en sede central y se va a replicar en las delegaciones del interior del país. La Argentina tiene, igual que el instituto, la sede nuestra está en Capital Federal, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y después hay delegaciones en todas las provincias y oficinas migratorias que se ocupan precisamente de, todos son como mini migraciones chiquititas. Bueno, contado esto, ¿cuál es la experiencia cómo es que se llama? Que les quiero transmitir específicamente con la nueva versión de la norma, con la 2015 y con el tema de gestión de riesgos. Lo primero que hicimos nosotros es involucrar a todo el personal, por un lado. Estamos hablando de un universo bastante grande, estamos hablando de un universo que ronda, ahora está un poco mermado por el tema de la dispensa propia de la pandemia, pero estamos hablando de un universo de unos 850 inspectores que conforman el cuerpo de inspectores de control del movimiento migratorio. Y, ¿cómo es que se llama? Creamos una retroalimentación que después les voy a contar, porque hasta ahora, por lo menos, la mayoría nos han dicho que es terriblemente novedosa. Pero lo primero que hicimos fue pedirles a ellos que nos identifiquen cuáles son los que, a su entender, eran los riesgos que tenían dentro de sus procesos. Tengamos presente que para el tema del análisis de riesgo es importante tener en la cabeza, aunque sea en forma lateral, el mapa de proceso de la organización, el mapa de proceso del despacho judicial, en donde vamos a tener perfectamente identificado
los procesos de realización, los procesos de la dirección y los procesos de apoyo. Los riesgos pueden existir en los 3 tipos de procesos. ¿Está? Entonces, le pedimos a ellos, lo primero que hicimos fue pedirle a cada uno de ellos, o sea, primero se le preguntó al personal. Esa información nos llegó a la parte nuestra que tenemos dentro de gestión de calidad, tenemos unos facilitadores y responsables de medición y análisis, que fueron los que procesaron esa información, y después los riesgos más comunes y trascendentales, lo que hicimos fue llevarlos al ámbito del comité de calidad, y a partir de ahí empezamos a construir nuestra matriz de riesgo. Obviamente en la matriz de riesgo yo lamentablemente soy muy mala y no les puedo compartir mi matriz. Si quieren después a posteriori se las puedo mandar, pero ¿cómo es que se llama? En la matriz de riesgo lo que empezamos a identificar dentro de los riesgos operacionales cuál era el impacto, cómo los íbamos a tratar, quién era el responsable del tratamiento, y después, obviamente, tenemos que hacer un monitoreo. La mayoría de los que trabajan con ISO saben que no solamente tenemos que tener la matriz de riesgo, sino que esa matriz de riesgo es dinámica y que esa matriz de riesgo hay que retroalimentarla con toda la información nueva que nos va llegando. Es más, es la forma de construir la mejora continua dentro del sistema de gestión. Es una de las formas de construir la mejora continua dentro del sistema de gestión. Ahora bien, una vez que tuvimos toda esa información, hicimos la matriz. Y la matriz la revisamos continuamente. Bueno, les cuento a modo anecdótico que cuando tuvimos la entrevista con la gente de sistemas, hubo un montón de situaciones que planteamos, desde que no machee información, que no nos traiga información relativas a pedido de captura, porque todo eso tiene que ver con toda la parte de aptitud migratoria. Uno no puede entrar y salir si tiene restricciones judiciales o si no cuenta con la documentación correspondiente y demás. Entonces, cuando estábamos hablando, le dije, bueno, bárbaro, pero acá me parece que nos está faltando un tema, un ciberataque. Pues, me querían matar, literalmente, me querían matar. Me dicen, no, imposible, imposible, imposible. Y les cuento que lo imposible se hizo realidad. El 27 de agosto del año pasado, Migraciones fue víctima de un ataque de hackers. No fueron sobre las partes críticas, no fueron sobre los tránsitos, no fueron sobre las radicaciones, pero sí se siguieron todos los protocolos dándole la intervención correspondiente a Jefatura de Gabinete de Ministros, a la parte que específicamente trabaja el tema de los ciberataques. Hicieron las denuncias penales correspondientes, no se pagaron los rescates y se implementó todo un sistema que precisamente había estado ya anunciado. ¿En dónde? En la matriz de riesgo. Con esto les quiero decir que algo que parecía imposible se hizo realidad. Otra de las cosas que ahí sí, les digo, nos quedamos cortas fue el tema de la pandemia. Cuando hicimos la matriz de riesgo, una de las cosas, uno de los riesgos que nosotros evaluamos, de los riesgos externos que evaluamos, era el riesgo epidemiológico, pero con el impacto que teníamos, el más grande que habíamos sufrido en Argentina era el derivado del H1N1, pero era muy localizado. Nunca, o sea, no habíamos pensado en una epidemia a nivel
global, en una pandemia. Eso hizo que nosotros modificáramos, o sea, primero todos pensamos que esto iba a durar muy poco tiempo, después, ahora que vimos que hay una segunda ola, una tercera ola y que se está hablando de una cuarta ola, la segunda ola ya nos llevó a hacer un replanteo completo de toda nuestra matriz de riesgo en lo que al tema pandémico específicamente se refiere. Así que por ahí dejemos rodar la imaginación, pensemos en cosas que realmente parecen imposibles, que muchas veces esas cosas que nos parecen imposibles en realidad se pueden dar en la práctica. Y después está lo chiquitito, eso chiquitito que también es importante. Lo que sí, para los que trabajan en el sistema de gestión de calidad, lo que nosotros hicimos en la matriz nuestra es vincular, ¿cómo es que se llama? En la matriz, no en la matriz, perdón, en el registro de no conformidades, lo que hicimos es vincular la no conformidad reportada con los riesgos que nosotros tenemos relevados en la matriz. Y eso nos permitió generar una retroalimentación. ¿Por qué? Porque de pronto alguna no conformidad que era muy relevante, que era muy importante y que no la habíamos considerado en la matriz de riesgo, la incorporamos en la matriz de riesgo. O, por ejemplo, temas de repitencia, en alguna no conformidad, lo incorporamos en el riesgo y a su vez en la matriz de riesgo, cuando hacemos la evaluación, lo vinculamos con las no conformidades, o sea, para calificar en la parte del monitoreo decimos no, por ejemplo, este riesgo de corte en el suministro total de energía eléctrica no se produjo. Bueno, pero si se hubiera llegado a producir, sí lo hubiéramos podido detectar y lo hubiéramos tenido que vincular con la no conformidad correspondiente. Así que, ¿qué les quiero decir con esto? Los sistemas de gestión de calidad, todo se vincula con todo y es importante que abramos la cabeza para precisamente lograr que se ensamble no solamente el enfoque en procesos, con la gestión en riesgo, con el tema del análisis FODA, con el tema de las no conformidades, con el tema de las auditorías internas y sobre todo, lo más importante, con un fuerte liderazgo que esté acompañado por todo el personal, que el personal se sienta parte, que el personal sea realmente aquel que nos traiga las novedades del día a día, porque es el que está, en definitiva, en el todos los días con el problema y con la solución también del problema, muchas de las veces. Víctor, no sé si querés pasar la otra filmina. Sí, perfecto. Era esta, en realidad la anterior y esta, era el tema de compartir las experiencias. Felicitaciones a todos los hermanos peruanos de nuevo por el bicentenario. Felicitaciones a todos también, los jueces por su día. Y bueno, les dejo mi contacto, ya saben, si necesitan algo, me escriben y a sus órdenes. Un cariño grande para todos. Los dejo Bien. con Luciano. Bien, seguimos con Luciano y al final no se vaya Durana María Vives para dar lectura a los diplomas de reconocimiento. Adelante, Gracias, Majito Luciano. Su micrófono, activarlo, su micrófono. El micrófono hay que activarlo, correcto. Perdón. Bueno, muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Ana. Y quería aportar, digamos, un comentario, y es que me siento muy feliz y muy agradecido y contento porque
con nuestros hermanos peruanos estamos avanzando en un camino de colaboración, de aprender en conjunto. eh, y es un camino, creo que es el único camino válido, me parece, para salir adelante, para ver un futuro distinto, ¿no? Y sobre todo centrado en los aspectos técnicos, sobre todo centrado en los aspectos técnicos. Eso me atrae mucho el tema de empezar a hacer las cosas con objetividad, que siempre las hemos hecho, pero ahora, digamos, con un enfoque diferente, pensándolo conscientemente. Me parece que eso es interesante comentarlo siempre. Bueno, luego de la charla de mi querida amiga Ana, había un tema que me gustaba seguir hablando, y era el tema de la gestión de riesgos y cómo lo hemos empezado a aprender, a desarrollar, y sobre todo con un liderazgo del equipo de dirección, acompañado por los sucesivos presidentes del instituto que han pasado, incluso de distintos signos políticos. La verdad que nosotros tenemos que decir que siempre nos han apoyado, siempre han estado con nosotros, y siempre nos han aportado no solo recursos materiales que podríamos haber necesitado en los años, sino también el recurso del apoyo de ir a hablar con nosotros, a ver qué necesitábamos, cómo nos podíamos manejar. Eso la verdad que hay que destacarlo porque ha sido algo común y siempre ha pasado. Bueno, la gestión de riesgos entonces que nosotros empezamos a primero aprender, después a diseñar, a aplicarla, no hubiera podido ser si no hubiéramos hablado siempre con nuestros, después, nuestros amigos y la gente del Juzgado Federal de la provincia de Mendoza. Estoy hablando del Juzgado Federal número 2 de la provincia de Mendoza. Con muchos integrantes de ese juzgado que he señalado, nosotros aprendimos cosas. Por ejemplo, el tema de cómo presentar las demandas, el tema de las notificaciones electrónicas en los últimos años. El INB fue pionero, fue pionero el INB en todo lo que tiene que ver con notificaciones electrónicas a los inscriptos, sobre todo porque se trata de bodegas que no están ubicadas en los centros, muchas de ellas están ubicadas lejos de los centros urbanos, ¿no? Entonces, el tema de la notificación electrónica desarrolló la normativa, el INB con el apoyo inestimable de la parte de fiscalización del INB y la parte jurídica, ¿no es cierto?, que estableció el marco legal. Y en ese sentido colaboramos y trabajamos y aprendimos sobre todo con la gente del Juzgado Federal número 2 de la provincia de Mendoza. Con ellos, como les comentaba, aprendimos el tema de vencimientos, cómo notificar, un montón de cosas que uno cree que las sabe y realmente la verdad que siempre les falta saber, siempre tiene uno la necesidad de aprender y de seguir abriendo la mente para crecer, ¿no? Ellos fueron inestimables, su apoyo fue inestimable porque en todos estos procesos de implementación de normas, después de la implementación de la gestión de riesgos propiamente dicha, ellos nos ayudaron muchísimo, muchísimo con la apoyatura de la normativa, cuándo está bien presentar una demanda, estoy hablando del aspecto técnico, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el aspecto objetivo, es decir, por qué, por ejemplo, cuando subimos un escrito hay que subirlo en un solo PDF, que parece una tontera, pero en realidad no es una tontera, y muchas veces no sabemos hacerlo. Entonces, la gente del Juzgado Federal número 2, llámese todos los chicos que tienen que ver con mesa de entradas, hasta los secretarios, no estoy hablando con el juez, porque no estoy hablando del juez, pero porque no accedo yo al juez, ¿no es cierto? Pero si hubiera podido hablar con el juez también me hubiera atendido. En realidad, por mis tareas, digamos, y las tareas de muchos integrantes de la sugerencia, con los que más estamos en contacto es con la gente de mesa de entradas, con los secretarios, y los notificadores. Bueno, todos ellos nos ayudaron, nos enseñaron y nos siguen enseñando en aspectos que tienen mucho que ver con la calidad y que se trata de temas objetivos, ¿no? Bueno, nuestra gestión de riesgo entonces después necesitó evolucionar hacia otra parte, necesitó seguir evolucionando. ¿Por qué? Porque vimos que la gestión de riesgo en sí misma, digamos, es un apoyo para una gestión de calidad,
eficaz y eficiente. Esta gestión de riesgo que nosotros empezamos a desarrollar y que la vamos mejorando y vamos aprendiendo, tuvo un cambio importante con un evento, que fue el de la pandemia. Este evento de la pandemia, no vamos a hablar ahora de qué significó y qué está significando, porque ni siquiera todavía ahora podemos ver en su magnitud total cómo nos está afectando, ¿no? Desde el punto de vista técnico, bueno, a partir del 19 de marzo del año 2020, bueno, ya no fuimos más a trabajar físicamente, entonces fue la tarea remota. Todavía continúa en muchas organizaciones de la Administración Pública Nacional, entre ellos nosotros, el Instituto Nacional de Vitivinicultura, y generó la necesidad de ir más allá de una gestión de riesgo. ¿Qué significó ir más allá de una gestión de riesgo? Empezar a trabajar en la continuidad del servicio. Es decir, identificar, actualizar nuestra gestión de riesgo ¿para qué? Para asegurar la continuidad del servicio que presta la Subgerencia de Asuntos Jurídicos del INV y del INV en general, ¿no es cierto? Yo estoy hablando ahora de la Subgerencia de Asuntos Jurídicos siempre, ¿no? Pero formamos parte del INV. Entonces, la gestión de riesgo necesitó volver a dar una vuelta y empezar a ver la continuidad del servicio. Necesitábamos a partir de marzo del 2020 asegurar la continuidad del servicio. ¿Qué hicimos? Bueno, nosotros fue muy importante a través de los años todo el papel y todo cómo nos apoyó también y cómo nos ayudó todas las autoridades del Premio Nacional de la Calidad del Sector Público de la República Argentina. Y también, a partir del año 2016, después 2017 en adelante, todas las autoridades del Premio Nacional de la Calidad para el sector judicial, digamos, ¿no? En donde está Andrea Ortiz Picasso y todo su equipo de trabajo. Ahí nos conocimos, digamos, todos nosotros, muchos de todos nosotros ya veníamos del otro premio, del general del sector público, pero ahí nos encontramos en ese premio y también, digamos, empezamos a crecer en conjunto aprendiendo muchas cosas de ellos. En ellos nos empezaron a hablar de la norma ISO 22301. Empezamos a estudiarla también para generar, digamos, primero un cuerpo de conocimientos, primero un cuerpo de conocer el tema, de qué estábamos hablando. Segundo, ver cómo se puede aplicar. En tercer lugar, empezar a aplicarla y después obtener resultados para mejorar, ¿no? El círculo, digamos, clásico que popularizó Deming, ¿no? Bueno, el planear, hacer, ejecutar y actuar. Esto también lo llevamos y empezamos a estudiar lo que tiene que ver con la norma ISO 22301. ¿Qué hicimos con eso? Generamos un plan de continuidad del servicio en la Subgerencia de Asuntos Jurídicos. Entonces, yo les voy a mostrar ahora el plan de continuidad del servicio que empezamos a desarrollar a partir de marzo del 2020 y que ahora, bueno, tenemos que volver a actualizarlo porque, bueno, hay otra serie de riesgos que tenemos en el Instituto Nacional de Vitivinicultura. Uno de ellos es un riesgo que digamos, les comento, el personal del Instituto Nacional de Vitivinicultura tiene bastante edad, que se puede decir. No quiero decir que sean viejos, tenemos mucha experiencia, pero bueno, mucha gente que trabajaba en el instituto, que no fue más a trabajar físicamente en el 2020, bueno, se jubiló, se está en vías de jubilarse, y bueno, eso genera, es un riesgo, digamos, un riesgo que tenemos que gestionar, tratar, y es un riesgo que nosotros identificamos y que si se producía ese evento, podía llegar a influir sobre la continuidad del servicio. Estoy hablando de un ejemplo, de un riesgo, de un evento que ocasionaba un riesgo determinado, ¿no? Ante eso, empezamos a trabajar en un plan de continuidad del servicio. ¿Qué hicimos ahí? Bueno, fuimos a hablar con juzgados, fuimos a hablar incluso con muchas empresas privadas, porque ellos necesitaban lo que se llama la continuidad, la gestión de la continuidad del negocio en el ámbito privado u otro tipo de organizaciones, y nosotros la gestión de la continuidad del servicio. Ese es un desprendimiento que se dio de la gestión de riesgo que empezamos a hacerlo y que tenemos que actualizarlo. Yo les voy a mostrar ahora, a ver si lo puedo subir,
el tema de el plan de continuidad del servicio en la sugerencia de asuntos jurídicos. No sé, Víctor, si se alcanza a ver. No, Todavía no, no. todavía no Bueno. podemos visualizar. A ver ahora si aprendí. Acá. Vos aprendiste, yo todavía no sé. A ver si se ve. Perfecto, ya se está visualizando. Adelante. Ahora lo voy a subir para ver las primeras. Bueno, este plan de continuidad del servicio lo generamos ante la necesidad de organizar las tareas. Nosotros ya las teníamos organizadas en cierta manera. La gestión de calidad nos dio una base interesante para, digamos, organizar nuestras actividades, para ser efectivos y después eficientes, ¿no es cierto? Debíamos ser primero eficaces y después eficientes. Nos ayudó bastante en la gestión de calidad que llevábamos adelante y dentro de ella la gestión de riesgo. Pero necesitábamos llevar adelante un plan de continuidad del servicio. Entonces los generamos a partir de empezamos un poquito antes, pero no porque supiéramos el tema, sino porque nos interesaba y nos dio curiosidad saber cómo se hace para continuar con un servicio. Es decir, ¿qué pasaría si esto es el evento que ocasiona un riesgo que puede llegar a que no podamos seguir prestando un servicio? Entonces, la idea es estar preparados de la mejor manera posible, ¿no es cierto? Sabemos que hay eventos que ocurren y realmente no tenemos la varita mágica para solucionarlo, pero sí, digamos, en cierta manera para estar preparados ante un evento, ¿no? Sabemos también que hay eventos de distintas magnitudes y hay algunos ante los cuales, digamos, no podemos hacer mucho, pero siempre es mejor estar preparados, ¿no? Bueno, en ese contexto, en ese pensamiento, generamos este plan de continuidad del servicio de la Subgerencia de Asuntos Jurídicos del INB, en donde describimos el evento, las consecuencias que tuvo para nosotros en la subgerencia, el tema a nivel nacional, como somos una institución del sector público nacional, el tema de las normativas que se dictaron a nivel nacional, a nivel del organismo, todo lo que tiene que ver. Ustedes escucharon, si yo lo he dicho bien, que creo que lo he dicho bien, que era que los inspectores, es muy importante el área de fiscalización, la gerencia de fiscalización del organismo. Y para que nos demos una idea, en cierta manera son inspectores que van a visitar a las bodegas y a los inscriptos para verificar que el vino cumple con sus criterios o que el vino es genuino, ¿no? Que está elaborado de una manera genuina. Entonces, claro, cuando pasó esto, la pandemia, ya no pudieron ir más los inspectores. Entonces, bueno, se generó un cambio muy importante. Aún hoy lo estamos sufriendo, viviendo, gestionando, ¿no? Pero aún hoy influye en nuestras tareas diarias. Entonces, a nivel de organismo se dictaron una serie de normativas. Después habían otras normativas de partes interesadas que son muy importantes para la tarea, la actividad de la sugerencia. Y después, ¿en dónde impactó? Entonces, cuando hablamos en dónde impactó, era la falta de concurrencia de los lugares de trabajo, sin actividad también en el Poder Judicial de la Nación, no sin actividad, sino que en realidad nosotros hablábamos de sin actividad, pero también no hubo concurrencia, digamos, física, aunque siguió trabajando todo el Poder Judicial. Hubieron unos días, digamos, que nos pasó a nosotros también a nivel nacional, en donde hubieron días que fueron declarados inhábiles por la situación, cuando fue mayor, digamos, el evento, ¿no? El mayor nivel de actividad en el asesoramiento legal general de la sugerencia a presidencia. ¿Por qué? Porque presidencia del INB tuvieron que dictar un montón de normativas y ahí tuvo mucho más actividad el equipo de dirección de la sugerencia. El acceso remoto que nos causó muchos problemas, porque en realidad tuvimos que seguir ingresando, digamos, a trabajar desde nuestros domicilios y ustedes saben bien que eso era, en mi opinión personal, era un desastre porque necesitábamos tener ancho de banda, necesitábamos tener hasta computadoras, necesitábamos tener
mejores que las que teníamos en nuestras casas, tal vez. Entonces eso nos causó y nos causa todavía muchos inconvenientes. No teníamos acceso a un sistema que tiene el organismo, el INB, que es el sistema de recaudación, y una cosa muy particular que es el bloqueo de inscriptos cuando tienen alguna multa y están bloqueados. Entonces tampoco podíamos actuar haciendo esa tarea, ¿no? Bueno, en ese entorno, teniendo en cuenta ese contexto y teniendo en cuenta, digamos, todo cómo nos estaba influyendo negativamente eso, ¿no? Generamos este plan de continuidad que se desarrolló general a lo particular e incluía los procesos claves, la actividad de cada proceso que se debe asegurar, el tiempo máximo que puede estar sin realizarse, responsable, recursos necesarios y el plan propiamente dicho de continuidad. Y el tema importante acá era ¿a quién acudir ante algún inconveniente? Esa era una pregunta que nosotros, de la misma manera que en la gestión de riesgo, también necesitábamos contestarla de manera positiva, si se puede decir, ¿no? Tengo un problema, ¿a quién acudo? Depende del problema, acudís a una persona u otra de las sugerencias del INB. Eso lo queríamos dejar plasmado en un documento. Bueno, y acá básicamente está el plan de continuidad del servicio. Acá van a ver que es de acuerdo al proceso. Este es el proceso 1 que le hemos dado un llamado, para nosotros es el asesoramiento sobre la legalidad de todos los actos y procedimientos que dicta el INB en ejercicio de su función. La actividad clave es asegurar, el tiempo máximo que puede estar sin realizarse, el responsable, ¿no?, de acuerdo a la actividad, qué recursos necesitábamos, qué plan de continuidad teníamos que hacer para asegurar esa actividad, qué necesitábamos saber y a quién acudir ante algún inconveniente. Eso lo llevamos a cada uno de los procesos. En este caso era el proceso número 1, ¿no? Fue muy importante el tema de llevarlo y plasmarlo en un documento, porque eso nos ayudó a ordenar las ideas, a ordenar la cabeza, si se puede decir, ¿no? Nos ayudó a ordenar las ideas y siempre está susceptible de actualizarlo, ¿no? Ahora, por ejemplo, esto ha pasado, esto fue hecho en mayo del año pasado, y en junio de este año, hace un mes y medio, 2 meses casi, lo actualizamos en una nueva versión en donde, bueno, ya el plan fue distinto porque ya pudimos venir algunos integrantes de la organización acá, se mejoró mucho el área de sistemas, porque también fue un aspecto muy, muy complicado, fue el área de sistemas, ¿no?, del INB en general, que tuvo que, digamos, trabajar denodadamente para actualizarse a la nueva normalidad, que le llaman algunos, ¿no? Bueno, después teníamos otro proceso, por ejemplo, el proceso 2, que es la elaboración del dictamen. Ahí tenemos otros tiempos, digamos, el tiempo máximo que puede estar sin realizarse alguna actividad clave. Acá están las actividades claves. El tiempo máximo, la metodología es la misma, lo que cambia es la característica de cada proceso. ¿Cómo empezamos nosotros? Viendo cuál era la actividad clave a asegurar. ¿Qué es lo clave? ¿Qué es lo que no puede estar más de cierto tiempo? ¿Quién es el que lo debe hacer? ¿Qué recursos necesita? ¿Cómo lo tiene que hacer? ¿Qué necesita saber y a quién acudir? Esto nos sirvió. ¿Por qué nos sirvió esto? Además del plan de continuidad, de ordenar las ideas, de ordenar la cabeza ante un problema como este, ¿no? Ante un evento como este. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros empezamos a aprender de otros procesos. Y en eso nos abrió también los conocimientos, la necesidad de conocer de otros procesos en los cuales nosotros no trabajábamos mucho. Entonces, por ejemplo, en el caso mío, que yo trabajo como martillero ahí en la parte jurídica del INB, me ayudó porque, por ejemplo, este proceso yo no lo conocía con profundidad, que es la elaboración del dictamen, la parte anterior. Y me sirvió mucho a mí, ¿por qué? Porque vi qué actividades claves tiene ese proceso y cómo puedo, en cierta manera, apoyar a quien lo está haciendo en el caso de algún evento que ocasiona un problema de continuidad del servicio. Después tenemos acá otro proceso. Esto es cuando nos inician alguna demanda, partes interesadas del inscripto o partes interesadas, y también acá van a ver ustedes la actividad clave de asegurar. No puede estar más de cierto tiempo, acá los plazos son diferentes, ¿no? Los recursos también, bueno, los conocimientos también. Acá básicamente, acá digamos tenemos otros tiempos, ¿no?
porque la naturaleza del proceso es diferente, entonces necesitaba otros temas. Y acá también, bueno, esto es más largo, porque bueno, es otra magnitud. Esta es la ejecución judicial, donde están la actividad clave de asegurar. ¿Qué pasó? Otra cosa importante esto. Otra cosa importante es que pudimos, en este caso el proceso en donde yo estoy como responsable del proceso, y pude, digamos, transmitir de otra manera las actividades claves del proceso y hacerme entender de otra manera, porque uno en el día a día por ahí no se hace entender. Entonces, esto sirvió para que yo pudiera transmitir toda la experiencia de todos estos años a gente que ahora va a ingresar al instituto, a la parte jurídica del instituto, no es que vaya a ingresar al INB, sino que hay gente que está estudiando Derecho en otras áreas del instituto y van a ir a trabajar en la superintendencia. Entonces, tienen un sistema de calidad, en donde tienen un manual de calidad, un mapa de procesos, tienen una metodología y les cuesta mucho menos. Entonces, la eficacia y eficiencia de la organización, en este caso la superintendencia de asuntos jurídicos, es mayor. Bueno, y por último, esto era, bueno, los resultados de la aplicación del plan, ¿no? Se obtuvieron resultados positivos, negativos en que, bueno, esto es la metodología, ¿no? La interrupción del servicio, caducidades de juicio, cumplimiento de objetivos, los conocimientos del personal, los recursos utilizados, prescripción de las objeciones y pérdidas de expediente. Y lo último, las enseñanzas y recomendaciones para la mejora. ¿Qué necesitamos ante un evento? Necesitamos tal cosa en personal, en recursos, necesitamos conocer más cosas, necesitamos organizar las actividades de otra manera. Esto, digamos, es un desprendimiento, si se voy a dejar de presentar. Esto sería, digamos, un desprendimiento de la gestión de riesgo que generamos en su momento, sobre la base de aprender, sobre la base de diseñar esta gestión de riesgo, y después que formó parte y que nutrió el plan de continuidad del servicio en su superintendencia de asuntos. Estoy viendo la hora, estoy más o menos corto. Bueno, lo que queremos es agradecer profundamente a nuestros hermanos peruanos. Queremos agradecer profundamente a todos los quienes han ocupado su hermoso tiempo para estar con nosotros, para un crecimiento continuo de esto, y esperamos seguir trabajando juntos, saliendo adelante en conjunto, y humildemente aprender de ustedes y aportar lo que nosotros podamos aportar. Y para terminar también, otra cosa, nada de esto de lo que hemos hecho nosotros se hubiera podido hacer sin una apertura mental del equipo de dirección. Porque nosotros hemos podido hacer esto que, digamos, no lo consideramos un mérito, lo consideramos una manera de trabajar cuando tenemos un buen ambiente laboral. Esa es la clave de todo el tema. Un buen ambiente laboral en donde todos podemos aportar, en donde todos somos iguales al momento de proponer mejoras, y en donde todos somos iguales al momento de decir en qué te puedo ayudar y cómo podemos salir adelante. Así que bueno, muchas gracias de corazón. Agradecemos de sobremanera, agradecemos la participación. De sobremanera agradecemos la participación que el día de hoy, el lunes 2 de agosto, hemos continuado con estas ponencias del rol del juez en el siglo XXI para una justicia de calidad, y hoy día estuvieron con nosotros el magíster Javier Luciano R. Guevara y la doctora Ana María Vives. Ambos nos han permitido contar sus experiencias, aprender, enriquecernos con sus conocimientos y sus aportes. Por ello, la presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, presidida por la señorita jueza superior titular Carmen María López Vázquez, presidenta de esta Corte Superior de Justicia de Lima Norte, voy a dar lectura de los diplomas de reconocimiento a cada uno de ustedes por sus ilustres ponencias. Permítanme, por favor, unos momentos. Perfecto. Bien, vamos a presentar primero el diploma de reconocimiento otorgado a Ana María Vives, jefa de calidad de la Dirección Nacional de Migraciones de la República de Argentina, por su participación en calidad de expositora en el Seminario Internacional Virtual
el rol del juez en el siglo XXI para una justicia de calidad, con el tema gestión de riesgos y su implementación en un despacho judicial, llevado a cabo el día de hoy, lunes 2 de agosto del año en curso, a través del aplicativo Google Meet y Facebook Live de la Corte de Lima Norte, Lima, Perú, agosto del 2021. Carmen María López Vázquez, presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. Fuerte aplauso para la doctora Ana María Uribe. Seguidamente voy a dar lectura al diploma de reconocimiento Magíster Luciano. A ver, Luciano, a ver, bien, perfecto, ya se puede mostrar. Correcto. Diploma de reconocimiento otorgado a Javier Luciano R., Magíster en Gestión Integrada, Calidad, Medio Ambiente y Prevención, por su participación en calidad de expositor en el Seminario Internacional Virtual El rol del juez en el siglo XXI para una justicia de calidad, con el tema Gestión de riesgo y su implementación en un despacho judicial, llevado a cabo el día de hoy, lunes 2 de agosto del año en curso, a través del aplicativo Google Meet y Facebook Live de la Corte de Lima Norte, Lima, Perú, agosto del 2021, firma Carmen María López Vázquez, presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. Fuertes al aplauso también para el nuevamente hacer extensivas las palabras de la señorita presidenta de esta Corte por su participación, por honrarnos con su presencia, y no se olviden que todavía tenemos más ciclo de ponencias. El día de mañana continuamos, martes 2 de agosto, continuamos con las ponencias. A ver, hay una manito alzada de un magistrado, quiere hacer una consulta. Doctor Santos Atanasio. Bien, por consiguiente, prosiguiendo, los esperamos el día de mañana, martes 2 de agosto, que tenemos 2 ponentes más de la República Argentina, y el jueves 4 de agosto que concluimos con el ciclo de ponencias. Agradecerlo de sobremanera a cada uno de ustedes. Que tengan muy buenas tardes acá en Perú, muy buenas noches en Argentina. Hasta mañana. Hasta mañana. Felicitaciones. Gracias. Gracias. Muy buenas como Chao, siempre las gracias. exposiciones. Gracias, gracias. Saludos. Saludos también. Saludos desde Perú, nos vemos mañana. Gracias.